Al aire. Amén. Damos gracias a Dios por su misericordia, hermanos, por su fidelidad, porque Él nos permite estar aquí, hermano. No más déjenme ver si ¿cómo hacer así. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, ahí en la carta a los Hebreos. La Biblia no nos dice quién es el escritor de los Hebreos. Creemos, algunos pensamos que es Pablo. Otros creen que era Apolos, otros más piensan que era alguien más, tal vez Silas. La mayoría nos inclinamos, creo, por el apóstol Pablo, que creo que es el más, a mi juicio, el más lógico para ser el escritor de esta carta. Obviamente sabemos que gracias, bien. Sáquenme los hielos, por favor, hermano, no sé, me quedé sin voz de por sí. Creemos, hermanos, que es el apóstol Pablo, por la razón de que la forma de escritura de la carta a los Hebreos es muy parecida a las cartas de Pablo. Así que esperamos en Dios, hermanos, que Dios hable en nuestras vidas a través de este escrito. Amén. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Gloria al nombre de Jesús. Es un texto, hermanos, que ha levantado un poco de polémica, puesto que muchas personas piensan que la salvación no se pierde. Otros pensamos que sí es posible que una persona que ha sido salvada pueda perderse. Y ahorita vamos a ver, hermanos, algunos detallitos interesantes en cuanto a esto. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Con muchos nietos. Cuando ya tengan ellos como 30 años. Cuando ya tengan ellos como 30. Sí. Gloria a Dios, no le hacen. También vale. Gloria a Dios, Hebreos 2, del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice la palabra: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Obviamente ese nos deslicemos está dirigido a todos aquellos que hemos experimentado la salvación. Amén. Dice: porque si la palabra de Dios dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios mismo juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Gracias porque nos permite, Señor, estar aquí para escuchar tu palabra y para ser edificados en ella. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas, que el poder de tu gracia se manifieste sobre nosotros y que seamos, Señor, hechos cada vez más a tu imagen, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Damos gracias a Dios, amén, porque nos permite estar aquí. Qué bueno que usted y yo nos hemos dado cita en este lugar, que hemos apartado este tiempo para glorificar el nombre de nuestro Dios, amén, y para escuchar su palabra y ser edificados en ella. Uno de los temas, hermanos, más predicados en los púlpitos cristianos es, yo creo, la salvación del alma. Predicamos al aire libre, predicamos en los templos, predicamos en los camiones, en las esquinas, en donde sea. Creo que uno de los temas, si no es que el más predicado, es el de la salvación. Usted puede a lo mejor encontrarse en la calle tirado algún volante, algún folleto que alguien le regaló a una persona para que lo leyera, y en ese folleto usted va a encontrar que habla acerca de la salvación, el plan de salvación, lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo para que usted y yo pudiéramos hoy disfrutar de la salvación que Dios ha prometido en su Hijo Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por esa salvación, hermanos. Este tema es uno de esos temas que nunca pasan de moda, porque siempre habrá la necesidad de una de dos cosas: o de ser salvado por Dios, o de permanecer en la salvación, de aferrarnos a la salvación, de conservar esa salvación que Dios nos ha dado. La palabra del Señor es clara, hermanos, y nos dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea
que nos deslicemos. Pablo tenía un temor, hermanos. Pablo tenía un temor muy grande en su corazón. Y él decía, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, desechado. Jesús fue claro, hermano, cuando aquellas enseñanzas en Mateo capítulo 5 al 7, cuando Jesús habla y dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dijo Jesús, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto o aquello, en tu nombre íbamos a la iglesia, en tu nombre íbamos a misa, al culto, qué sé yo, a la reunión, en el salón, no sé cómo le llame usted a donde usted vaya. Pero el Señor Jesucristo fue claro y dijo, entonces les declararé, nunca los conocí, hacedores de maldad. Y fíjense qué tremendo está esto, porque todos esos hombres, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21, están hablando de cosas que hacían religiosamente. Echaban fuera demonios, oraban por los enfermos y sanaban, predicaban el evangelio. ¿No profetizamos en tu nombre? Estamos hablando de cosas, hermanos, que se pueden hacer en una iglesia, en la vida religiosa, en la vida espiritual que muchas veces llevamos. Pero Jesús les dice, hacedores de maldad. Hoy nosotros, hermanos, gozamos de una bendita promesa, la promesa de que un día estaremos con Dios por toda la eternidad. Contra la promesa de aquellos que rechazan a Jesús de que un día estarán ardiendo en el infierno por toda la eternidad. Hoy nosotros, hermanos, debemos entender lo que la Biblia nos dice, que la salvación del alma no se obtiene por medio de las obras. Hay gente que piensa que porque se fue a la sierra a predicar allá donde nadie lo oía, donde lo amenazaron quizá, donde estuvo en riesgo su vida, aquellos que se fueron al África, aquellos que se fueron a la China, aquellos que se fueron a países musulmanes, aquellos que dejándolo todo se fueron y piensan que por eso serán salvos, están en un grave error. La salvación, dice la palabra de Dios, es solamente por la fe en el Hijo de Dios y su sacrificio en el Calvario. Hoy en día, mucha gente ha oído hablar al menos una vez de lo que es la salvación. Mucha gente ha aceptado el bendito mensaje de la salvación. Otros muchos han rechazado el mensaje de salvación. Creo que no hemos realmente entendido de qué se trata, hermanos. Creo que no hemos realmente entendido lo que es la eternidad. Yo le pregunto, ¿cuántos años espera usted vivir en esta tierra? ¿70? ¿75? ¿80? ¿100? ¿120? ¿Cuántos años espera usted vivir en esta tierra? Dice la palabra de Dios que los días de nuestra edad son 70 años. Dice, y con todo, dice, son molestia y trabajo. Póngase a pensar, hermano, mi mamá tiene 82 años, los acaba de cumplir apenas antier, el día 8. 82 años. Y mi mamá tiene que caminar con una andadera. ¿Por qué? Porque sus años ya son molestia y trabajo para ella. ¿Me explico? Gracias a Dios, mi mamá es salva y está preparada. Ella afirma, ella dice, yo el día que el Señor venga por mí, yo me voy. Dice, yo ya estoy preparada. Y gloria a Dios por ello. Pero, ¿y usted que me está escuchando? Y nosotros que estamos aquí, y ustedes que están en internet, ¿estamos listos para irnos? ¿Estamos verdaderamente preparados? ¿Tenemos segura nuestra salvación? Hermanos, el infierno no es un lugar bonito. El infierno no es un lugar de fiesta, no es un lugar de pachanga. Usted podrá a lo mejor encontrarse una cantina que diga el infierno, ahí en el título, el nombre, el membrete de la cantina, sí, pero ese no es el infierno real. Hermanos, la palabra de Dios es clara y nos dice que el infierno es un lugar de tormento eterno. Dice, el fuego de ellos nunca se apaga, el gusano de ellos nunca muere, gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán, dice la palabra del Señor. Espanto serás. Escuche eso. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y a lo mejor habrá alguien ahí en internet, ¿verdad?, que me diga, oye hermano, esa palabra fue dicha para Satanás, es una profecía para Satanás, no es para nosotros. Discúlpeme, la Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ¿usted piensa acaso que el tormento para Satanás será diferente que el tormento para los que lo sigan? ¿Qué piensa usted? Si una persona camina descalza
sobre tachuelas y atrás de él viene otra persona caminando descalza, ¿cuál va a ser el destino de los dos? Pues van a terminar todos picoteados, los dos. ¿Me explico? No podemos nosotros pensar, hermano, y no debemos nosotros pensar, escuche, que el tormento para Satanás será diferente que para nosotros. Jesús les dijo a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre quieren hacer, ¿sí o no? ¿No les dijo eso? Y si quieren hacer las mismas obras que Satanás, ¿cuál va a ser el castigo para ellos? ¿Cuál fue el castigo? ¿Cuál fue, hermanos, la situación por la que Satanás fue expulsado del cielo? ¿No fue la rebeldía? ¿No fue la rebelión? Se rebeló contra Dios. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Se nos ofrece el perdón, se nos ofrece la gracia, la misericordia, y decimos: no, gracias, yo tengo religión. No, gracias, yo pienso diferente. No, gracias, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo a un lado a Dios, estamos haciendo a un lado el sacrificio y estamos rebelándonos contra la única voluntad de Dios para nuestra salvación. La Biblia es clara, hermanos, y nosotros tenemos que entenderlo. Y nos dice que Dios no creó el infierno para los seres humanos. Es decir, usted y yo no tendríamos por qué ir allá, porque el infierno no fue creado para nosotros. Ahora, no estoy diciendo que no sea real, estoy diciendo que no fue creado para nosotros. Fue creado, según lo que la Biblia nos enseña, para el diablo y sus ángeles. La Biblia dice que un día el Señor juntará a todas las naciones y pondrá a las ovejas a su derecha y a su izquierda pondrá a los cabritos. Y dirá a los de su derecha, a las ovejas les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los de su izquierda dirá: malditos al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. No estaba preparado para ustedes, pero por cuanto ustedes hicieron las obras de él, ustedes van al mismo castigo que él. ¿Lo expliqué? De esto, hermanos, es de lo que Dios quiere salvarnos. De esto es de lo que Dios quiere librarnos. Dice la palabra que nosotros debemos esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, que nos libra de la hora de la prueba. Está hablando de la gran tribulación, pero también está hablando del juicio eterno. Está hablando del juicio, hermano, que vendrá sobre todas las naciones, sobre todos aquellos que se rebelaron, sobre todos aquellos que renegaron del sacrificio de Cristo, de todos aquellos que pisotearon la sangre de Cristo, de todos aquellos que dijeron algún día: yo le recibo, yo le acepto, pero luego se apartaron a su vida de pecado. Por eso dice la palabra del Señor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, usted y yo hemos sido salvos por gracia, por fe en la sangre de Jesucristo. Persona que me estás escuchando ahí en YouTube, ahí en Facebook, déjame decirte que fuimos lavados con la sangre de Jesucristo por pura gracia, por pura misericordia, porque Dios ha sido fiel para con nosotros. Pero no porque nosotros lo merezcamos. Si nosotros vamos a la Escritura, nos daremos cuenta de que la salvación es por fe en Cristo Jesús, mientras que la condenación es por nuestras obras, porque pecamos, porque quebrantamos la ley de Dios. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Dice: vi a los muertos de pie ante Dios y fueron juzgados por las obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. Es decir, la condenación vendrá por tus obras, pero la salvación es por gracia, por fe en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Todo lo que tenemos que hacer, hermano amado, es creer, es entender lo que la palabra del Señor nos dice. La Biblia nos dice que todos pecamos, todos. No hay justo ni aún uno, dijo Pablo ahí en la carta a los Romanos. Isaías lo confirma también. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos fuera de la gracia, todos estamos fuera del reino. Hasta que Cristo se revela en nuestras vidas, hasta que Cristo viene y nos rescata, entonces entramos en la gracia, entonces entramos en la misericordia, entonces la gracia de Dios se hace efectiva para nosotros cuando aceptamos la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora, usted y yo, los que hemos creído, los que hemos abrazado el perdón de Jesús, los que hemos abrazado la palabra, los que hemos creído a la palabra de Dios, tenemos la salvación en nuestras manos. ¿Qué tenemos que hacer? Guardarla. Dice la palabra del Señor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos. Quiere decir que la tenemos.
Habrá gente que dirá, no, hermano, usted está mal, la salvación no se pierde. Bueno, en cierto sentido tiene razón. La salvación siempre va a estar a los pies de la cruz de Jesús. Ahí va a estar siempre el perdón, ahí va a estar siempre la salvación. Usted puede venir a los pies de Jesucristo y ser salvo mientras que hay tiempo. La palabra de Dios dice que un día la puerta se cerrará. Yo no le puedo decir cuándo. Solamente le puedo decir, hermano amado, que ahorita hay tiempo. Mañana quién sabe. Pero un día la puerta se cerrará. Ahorita usted y yo podemos gozar, podemos disfrutar, hermanos, del perdón, de la salvación que Dios nos ofrece. Ya tenemos la salvación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarla. Hay gente que dice, no, la salvación no se pierde. Hermano, el que se pierde es el mono que la trae. Si usted descuida su salvación, entonces usted puede perderse. Pablo decía hace un momento, tenía temor. Y su temor era ser eliminado después de haber sido heraldo para otros. ¿Quién era Pablo, hermanos? Pablo fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Si usted tiene una Biblia, usted se va a dar cuenta que está dividida en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Pablo escribió, hermanos, alrededor de 14 cartas. De todas las que hay en el Nuevo Testamento, Pablo escribió la mayoría. Y él tenía temor. Él llegó con el Evangelio, hermanos, hasta España, desde Israel hasta España. Yo no sé si usted tenga idea de lo que es todo ese territorio. Pero él tenía temor de ser eliminado. Y si él tenía temor de ser eliminado, hermanos, ¿usted cree que nosotros no podamos serlo? Tenemos que cuidar nuestra salvación. Ahora, yo quiero que entendamos esto. Los creyentes debemos esforzarnos en cuidar nuestra salvación. Y quiero que veamos la manera en que debemos cuidar nuestra salvación. Lo primero que yo encuentro, hermanos, lo encuentro en el versículo 3, que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Una salvación qué? ¿Una salvación cómo? Tan grande, hermano. Mire, para poder cuidar adecuadamente nuestra salvación, es necesario que comprendamos su valor. Yo no sé, hermano, a cuántos de nosotros cuando fuimos niños o ya de grandes nos han regalado algo. Muchas veces, depende de la persona que nos lo regale, le damos un valor estimativo, sentimental. Pero por ejemplo, ¿le ha tocado comprarle zapatos nuevos a un niño de cuántos años tienes, hijo? 10. De 10 años, de 8, de 9. Cuídate los zapatos, no te metas a los charcos, no te arrastres con tus zapatos. ¿Qué pasa con los zapatos? Y anda el niño cuidándose, no pisar un charco, de no arrastrarse con sus... No, hermanos, 2, 3 horas y ya los siento raspados, casi con las uñas de fuera. Los zapatos son para... Dígame si no. Pero cuando usted fue el que compró los zapatos, a mí me costaron. Cuando yo era joven, había un muchacho ahí en la congregación que tenía una troca, una Chevrolet 50 y tantos, 58 creo era. Y era una troca pues de esas grandes, ¿verdad? Motor 8 cilindros, de esas cajas California, traía sus buenas llantas anchas y la traía bien arreglada. Y cuando se trataba de que, a ver, jóvenes, vámonos a jugar básquet a las canchas, al Boulevard de Rodada, ya le que ver, íbamos a las canchas de jugar básquet. O que vámonos a tal parte, nomás él y su novia. Los demás a ver cómo nos íbamos. Nadie se subía a su trocota. Oye, pero un día le dijo, oye, pues damos un rack, pues damos un chorro. No, a mí me cuesta, me dice. A mí me cuentan las llantas, a mí me cuentan los fierros, a mí me cuentan... Cuando aprendemos el valor de las cosas es cuando realmente cuidamos lo que tenemos, hermanos. Dígame si no es cierto. Usted va a ir a, no sé, a Electra, a Coppel, qué sé yo, y se compra una televisión de 800 pulgadas y luego viene y la pone en el mueble más enquenque que tiene en la casa. ¿Cierto o falso? Cierto. No, quita ese mueble. Desde ser posible lo avienta a la basura y pone el mueble más macizo que tiene, el más firme que tiene, y ahí pone la televisión que le costó 800,000 pesos porque es de 800 pulgadas. Y el más bonito que tiene.
A lo mejor no es más bonito, pero es más macizo. ¿Por qué? Porque le costó la televisión. Y luego de repente se le ocurre salir de su casa, y allá como a 3 cuadras se acuerda que no cerró la puerta. ¿Qué hace? Se devuelve, pero como rayo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quiere tener su televisión de 400 pulgadas y todo lo que tiene bajo llave. ¿Por qué? Porque le costó. Hermanos, a nosotros la salvación probablemente no nos costó realmente. Lo que nos ha costado, hermanos, es mantenerla. Pero recibirla, la recibimos gratuitamente por fe en la sangre de Jesucristo, ¿no es cierto? A nosotros no nos costó, y a veces esa es la razón, hermanos, por la que no valoramos el perdón que Dios nos ha dado, porque a nosotros no nos costó, porque nosotros no derramamos nuestra sangre, porque a nosotros no nos clavaron en una cruz, porque a nosotros no nos pusieron una corona de espinas, porque a nosotros no nos dieron de azote, no se burlaron de nosotros, no nos escupieron en la cara, no nos hicieron y deshicieron, hermano, no. A Él pagó el precio. Dice la palabra del Señor allá en Isaías, que Dios cargó en Él el castigo de todos nosotros, el pecado de todos nosotros. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, nosotros quizá nunca, jamás seamos capaces verdaderamente de darle el valor a la salvación que la salvación tiene. Pero es necesario que nosotros meditemos. ¿Dónde estaríamos hoy? Dice una alabanza, ¿verdad? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros, hermano? ¿Dónde estaríamos ahora? ¿Qué sería de nuestro matrimonio? ¿Qué sería de nuestros hijos? ¿Qué sería de nuestra propia vida? ¿Qué sería de nosotros? Hoy es importante, hermano, que nosotros entendamos el valor que la salvación tiene. Dios, hermano, nos ha justificado gratuitamente por su gracia, porque la salvación, escuchen, no se puede comprar. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. En el versículo 26. Desde el 25, vamos a leer. 16:25, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que se aferre a vivir como hasta ahora se perderá. Todo aquel que no renuncia a su vida de pecado se perderá. Mire, tarde o temprano, si usted no deja el pecado para servir a Dios, si usted no deja el pecado para buscar a Dios y su perdón y su gracia y su misericordia, tarde o temprano tendrá que dejarlo para irse al infierno. Porque allá en el infierno va a estar lleno de adúlteros, pero no va a haber adulterio. Allá en el infierno va a estar lleno de ladrones, pero no va a haber nada que robarse. Allá en el infierno va a estar lleno, hermanos, de borrachos, pero no va a haber cantinas donde apagar la sed. Allá en el infierno va a estar lleno de sicarios y no va a haber a nadie a quien matar, porque ya todos van a estar muertos. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos que entender esto. Si no nos apartamos ahorita del pecado, la Biblia dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hoy, hermanos, si no tomamos la decisión hoy de apartarnos del pecado, tarde o temprano lo tendremos que dejar a fuerzas para irnos a la condenación eterna. Dice la palabra: todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Escuche, yo le pregunto, ¿qué sería usted capaz de darle a Dios para no ser lanzado al infierno? ¿Cuánto vale su alma? Hay gente que vende su alma por baratijas, que vende su alma al diablo por fama, por fortuna, por dinero.
Y no saben que tarde o temprano ese dinero, esa fama, esa fortuna se la va a comer los gusanos junto con él. ¿Qué seríamos capaces nosotros, hermanos? De decirle a Dios, Señor, te doy esto, mi carro, mi casa, todo mi dinero. Dios dice, mía es la plata y el oro, y toda bestia del campo me pertenece. Y si tuviera hambre, no te lo diría a ti. ¿Qué le podemos dar? ¿Con qué podemos llegar y decirle, Señor, pues te paso una nana por debajo del agua, Señor, para que me dejes entrar? ¿Qué le podemos dar? Dice la Biblia, hermanos, que allá en el cielo hay una ciudad donde vive Dios, donde usted y yo iremos a vivir por fe. Por fe. Y dice la palabra de Dios que las calles son de oro. ¿Usted cree que pueda comprar a Dios con oro? Bueno, a lo mejor oro no, a lo mejor diamantes. ¿Qué le parece? Diamantes, perlas preciosas, joyas. ¿Qué le parece? La Biblia dice, hermanos, que los cimientos, escuchen, los cimientos, lo que no se ve, son de crisopraso, de topacio, de crisólito, son piedras preciosas. Los cimientos. ¿Usted cree que con una joya de aquí, un diamante más grande de aquí de la tierra, usted cree que lo puedan comprar a Dios cuando los cimientos de las casas, hermanos, lo que no se ve, son piedras preciosas? ¿Usted cree que podamos sobornar a Dios con algo? Dios, hermanos, nos dio la salvación por gracia, porque nunca jamás podríamos pagar por ella. Mire, se lo pongo de esta manera. Una vez una persona me hizo este comentario y creo que es muy acertado. Si yo traigo mucha hambre y no traigo dinero, y alguien me ofrece una hamburguesa y me regala una hamburguesa, me paga una hamburguesa en un puesto de tortas, qué sé yo, y yo me la como, eso no es gracia, decía esta persona. ¿Por qué no es gracia? Porque a lo mejor en algún momento yo puedo pagar esa hamburguesa. De alguna manera, a lo mejor, oiga, pues ya me pichó la hamburguesa, le barro su banqueta, le limpio las ventanas, le arreglo su patio, le arreglo su jardín, qué sé yo, puedo pagar por esa hamburguesa. ¿Me explico? Pero si una persona llega y me dice, oiga, mire, le regalo ese Lamborghini que está en la esquina, hermano, claro que yo nunca podría pagar por ese Lamborghini. ¿Me explico? Eso sería gracia, porque es algo que yo jamás podría pagar o mantener. Y a lo mejor pues, alguien dirá, ay, ¿qué tal si se saca la lotería? ¿Y qué tal si no lo quiero pagar? Bueno, eso es otro rollo, ¿verdad? Hermanos, hoy necesitamos nosotros entender lo que es la gracia. Es algo que nosotros nunca podremos pagar. Y eso es, hermanos, lo que Dios pagó. Lo que tú no podías haber pagado jamás, Él lo pagó por ti y por mí. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Tenemos que entender el valor que tiene la salvación para que podamos cuidarla, para que podamos protegerla contra todo, hermanos. La salvación por medio de Cristo, hermanos, es el único medio que el hombre tiene para alcanzar la salvación. No hay otra forma. Hechos capítulo 4. Hechos 4:12. Vamos desde el 11. Hechos 4:11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escuche, por favor, abra su corazón, abra su entendimiento a lo que la palabra del Señor está diciendo. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra principal, la base principal, el sustento principal del muro.
Dice, y en ningún otro, no hay religión que salve, no hay profeta que salve, no hay santo que salve, no hay nadie, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo, solamente en el nombre de Jesús, solamente en el nombre de aquel que fue crucificado por nuestros pecados, que fue muerto por nosotros, que murió pero que resucitó al tercer día y que vive para siempre para interceder por aquellos que ponen en Él su confianza. En Él está la salvación de los siglos, en Él está la salvación de nuestras almas. No hay nadie más que pueda salvarnos, nadie se puede salvar por sus propios méritos. Nadie se puede salvar por su propio esfuerzo. Usted podrá decir, es que yo soy muy bueno, es que yo no he hecho nada malo, es que yo le pregunto, ¿cuántas mentiras ha dicho en toda su vida? La Biblia dice, no mentirás. Y la Biblia también dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, el cual es la muerte segunda. ¿Cuántas veces has puesto tu confianza en el zodiaco, por ejemplo, en los astros? Qué tremendo, ¿no? Hay gente que pone su confianza en los astros. Y que si Cáncer, y que si Piscis, y que si Acuario, y que si no sé qué tantas. Hermanos, muchas de esas estrellas ya son estrellas muertas. Lo que nos llega a nosotros es la luz, pero las estrellas ya se murieron. Y puede preguntarle a cualquier astrónomo. Muchas de esas estrellas que vemos en el cielo ya no existen. Lo que pasa es que están bien lejos de nosotros, ¿verdad? Y lo que vemos es la luz que emitían cuando estaban vivas. Así que imagínense poner la confianza en una estrella muerta, pues. Y que si los planetas, y que si los astros, y que los estos, y que los... Dice la palabra del Señor, hermanos, que no debemos de dar culto a las criaturas. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, yo los invito para que nosotros entendamos lo que vale la salvación. Ninguno de nosotros, nadie, va a poder llegar a la patria celestial porque somos buenos. Si llegamos allá, hermano, va a ser por la pura misericordia de Dios, por su pura gracia, por su puro amor, por su pura bondad para con nosotros. En segundo lugar, hermano, vamos a la palabra, Hebreos capítulo 2. En el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En segundo lugar, hermano, la salvación por medio de Cristo, podemos cuidarla solamente si entendemos que la palabra de Dios es firme, que Dios no se va a echar para atrás en lo que ya dijo. Si Dios dijo, hermanos, que todo el alma que pecare moriría, es porque toda el alma que peque va a morir. Y la muerte de la que habla, hermanos, la encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 20, les decía hace un momento. Versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Escuche eso. Vi a los muertos de pie ante Dios, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué decíamos ahorita? La salvación es por fe, la condenación por tus obras. Así que si tú piensas ganarte el cielo por tus obras, estás más que frito. Estás más perdido que un ciego en una balacera. Vamos. Dice,
Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la condenación eterna. Venga, ¿qué pasa ese avioncito que va por pasando? Esas son las complicaciones. Hermanos, para poder cuidar adecuadamente nuestra salvación, es necesario que entendamos que la palabra de Dios es firme. La palabra nos dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No puedes sembrar un árbol de manzana y esperar comer tunas. No puedes sembrar un nopal y querer comer mangos. Por favor, nosotros tenemos que entender lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la palabra de Dios es clara, hermanos. Para poder cuidar adecuadamente nuestra salvación, tenemos que entender que Dios no puede ser burlado, que su palabra no va a ser burlada, que la justicia de Dios se va a aplicar a tu vida en una de dos maneras, así como se aplicó a nosotros en la cruz del Calvario, o así como se está aplicando a mucha gente que muere diariamente yendo al infierno. Pero la justicia de Dios se va a cumplir. Dios cumple su justicia cuando nos perdona. ¿Por qué? Porque ya hubo un precio que se pagó en la cruz del Calvario. Por eso es que podemos ser perdonados. Pero aquellos que rechazan ese bendito sacrificio de Jesús, no les queda otra expectativa, dice la Biblia, una horrenda expectativa, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si pecamos voluntariamente, ya no hay más remisión, ya no hay más perdón por los pecados. Hoy nosotros necesitamos entender que tenemos la esperanza y tenemos la promesa de la salvación, pero tenemos que cuidar de ella, porque Dios es firme en su palabra. La Biblia dice, amados hermanos, que ni una jota ni una tilde pasará sin que todo se cumpla. Mateo capítulo 5, versículo 18. Mateo 5, 18. Dice la palabra del Señor. Bueno, desde el 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mucha gente, hermanos, que no entiende, que no ha leído, que no se ha informado en cuanto a los eventos de nuestros tiempos, pensarán, bueno, ¿y por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué está pasando todo esto? Dios ya nos lo había advertido con tiempo, hermanos. Dice la palabra del Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dios, hermano, nos advirtió con tiempo para que nos preparáramos con tiempo, para que estuviéramos listos, pero las cosas nos pasaron de noche. ¿Cuáles cosas? Mateo capítulo 24, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, se han levantado falsos maestros, y voy a hablar de esto más adelante, pero hermanos amados, se está cumpliendo de lo que Jesús dijo. Jesús, hermanos, nos dijo que ninguna jota ni una tilde pasarían sin que se cumpliera. Bueno, se levantarán falsos maestros, ya los hay. Pululan los falsos maestros, hermanos. ¿Y sabe qué también pulula? Los que los siguen, los que les creen, los que no se informan. Dice la palabra del Señor que por cuanto no recibieron el amor de la verdad, Dios envió un espíritu engañoso para que creyeran a la mentira. Y eso es lo que está sucediendo, hermanos. Hermano, dice, por ejemplo, en mi trabajo, cuando les hablo de la palabra de Dios, que por qué Dios permite tanta muerte de tanta gente inocente. O sea, yo digo, todavía son como dice su palabra, que la primera, o sea, seremos alcanzados la primera, la segunda y la tercera generación de nuestros actos, ¿verdad? De los que aborrecen al Señor. Sí, así es. Sí, entonces, el segundo mandamiento lo dice. Estaba diciendo que no es que Dios, o sea, Dios ya nos advirtió de las cosas. Estas son nada más que consecuencias Son consecuencias de nuestras malas decisiones. O sea, es muy fácil, hermanos, es muy fácil buscar culpables.
¿Cuántas veces hay gente que llega tarde a la maquila, por ejemplo? Es que no pasó el camión. Es que no se paró el camión. Y resulta que el que no se paró fue usted, ¿verdad? Porque llegó tarde por flojo. El que no se paró fue usted. Es que el camión no se paró, no, el que no se paró fue usted. Pero culpamos, buscamos culpables, buscamos aquí, buscamos allá, tratamos de esconder nuestras fallas. Ahorita ven como malo a Dios porque permite tales cosas. Y sin embargo, son decisiones que nosotros tomamos. Acuérdense que tenemos un libre albedrío. Una vez, hermano, me dijo una sobrina mía, su esposo, que es mayor, pues obviamente ella es un adulto, me está diciendo por qué Dios permite tanta maldad, tanto esto, y le digo, Iván, todas estas cosas tienen que pasar para que Él venga. Aparte, hay una cosa importante que tenemos que entender. Adán y Eva le entregaron el gobierno de la tierra a Satanás. Y tenemos que entender esto, hermanos. Aunque Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores, en este tiempo Él ha sujetado su autoridad para que nosotros entendamos lo que es vivir lejos de Él. Para que nosotros entendamos, hermanos, lo que es vivir bajo el poder del enemigo, del cual el Señor nos rescató a nosotros. Hoy mucha gente no entiende, hermanos, y piensa que Dios es malo, o que Dios no existe, o que si Dios existe es cruel. No, hermanos, lo que estamos viviendo son consecuencias de nuestras propias acciones. Son consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Y queremos culpar a Dios por ello. No, hermanos, Dios nos advirtió con tiempo. Y Dios dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge el bien para que vivas. Pero hemos escogido lo malo. Nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa nos ha arrastrado al pecado. Y como consecuencia, pues nos han alcanzado las consecuencias de nuestras acciones. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. ¿Cómo estamos ahorita, hermanos? Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y así estamos. Hermanos, Dios tiene una palabra para nosotros, y esa palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pedro, el apóstol Pedro, nos dice ahí en su carta, segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 19, dice de la siguiente manera. Segunda de Pedro, déjeme ver. Segunda de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tienen? Cinco 8, primera de Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, tenemos que entenderlo. A veces es muy fácil andar buscando culpables. A veces es muy fácil andar buscando quién lleve nuestras culpas, hermanos. Tenemos que entender, Dios no va a ser burlado, su palabra es firme. El propio apóstol Pablo también nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien, hermanos, en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, dice. Fíjese bien, hermano, porque dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque esta profecía se cumple. Esta profecía se cumple, hermano. Hace más de 2000 años este libro se escribió, y todavía hoy sigue teniendo cumplimiento. Y dice, hasta que el día
esclarezca. ¿Cuándo será ese día que esclarecerá, hermanos? Cuando el Señor venga por nosotros y nos vaya. Tenemos que estar atentos a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios, hermanos, es una palabra firme que se va a cumplir, nos guste o no. Nos guste o no, la palabra de Dios se va a cumplir. El juicio de Dios vendrá, nos guste o no. Y un día, hermanos, el Señor vendrá por su pueblo. Y ahí sí no digo, nos guste o no, porque a usted y a mí, eso es lo que esperamos. Amén. Eso es lo que esperamos, que el Señor venga por nosotros. En tercer lugar, hermanos, para poder cuidar adecuadamente de nuestra salvación, es necesario que cuidemos lo que oímos, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Decía al principio, hermanos, este versículo, este texto está dedicado a la iglesia, a nosotros los que creemos. No sea, dice, que nos deslicemos. ¿Qué es lo que nos hace diferente, hermanos, al resto del mundo? ¿Qué es lo que nos hace diferente al resto de las religiones en el mundo? ¿Sabe qué es lo que nos hace diferente, hermanos? La presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Eso es lo que nos hace diferentes. Si descuidamos nuestra comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se aparta de nosotros, vamos a ser igual o peor de lo que fuimos antes. No sé si me estoy haciendo entender. El punto aquí, hermanos, es que Dios nos advierte en su palabra que se levantarán falsos predicadores de un evangelio falso que van a engañar a muchos. Mateo capítulo 24, versículos 11 al 12, dice, se levantarán falsos profetas y a muchos engañarán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, estamos hablando aquí de apostasía. Estamos hablando aquí, hermanos, de gente que creyó al evangelio, de gente que creyó a un evangelio que se le predicó, pero al ser engañados y al darse cuenta que fueron engañados, se apartan de la fe, se apartan de Cristo y son vacunados contra Cristo. Mire, se lo voy a poner de esta manera. ¿Han escuchado hablar del movimiento feminista, me imagino? ¿Les ha tocado ver esas mujeres que dicen todos los hombres son violadores? Pues a la fecha yo no he violado a nadie, ¿verdad? Pero dicen que todos somos. ¿Por qué dice que todos somos si algunos no son? Me imagino que David tampoco, ¿verdad? ¿Y usted? O sea, tampoco. Entonces, nos encajonan a todos en un mismo cajón. Todos los pastores, no, espérenme, habemos pastores que estamos predicando lo que la palabra de Dios dice. ¿Me explico? Sí, hay un montón, la gran mayoría, si usted se pone a analizarlos conforme a la Biblia y se va a dar cuenta de que es cierto, la gran mayoría, pero entre todos ellos, habemos los que estamos predicando con temor y temblor la palabra de Dios. Habemos los que queremos edificar la vida de la gente. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra propia alma está en juego. Un día el Señor nos llamará a cuentas. Dice la palabra, sujetaos a vuestros pastores, obedecedlos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Sí, yo voy a dar cuenta por usted, por lo que usted está oyendo de mí. Yo voy a dar cuenta por lo que usted está recibiendo de mí. Yo le voy a tener que decir a Dios, Señor, yo les prediqué esto. Y usted le va a poder decir a Dios, ¿sabes qué, Señor? Pues el güero ese que estaba ahí predicó puras mentiras. O predicó la verdad, pero la rechacé. Usted va a tener que dar cuenta de lo que oye. ¿Me explico? ¿Por qué va a tener que dar cuenta de lo que oye? Por lo que Pedro dijo. Tenemos la palabra profética más segura. Si usted es engañado, perdóneme, es porque usted quiere ser engañado. ¿No me cree? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. Cuatro, 3 al 4. 2 de Timoteo 4, 3 al 4. ¿Lo tiene? Porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, no la van a aguantar, no van a querer oír el evangelio. Muy bien, pero gritando otra vez, como cada miércoles, dando lata. No sufrirán la sana doctrina, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, ¿sí? Deseos pecaminosos, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Hermanos amados, tenemos que tener cuidado de lo que oímos. ¿Qué doctrina estamos recibiendo, hermanos? Persona que me estás escuchando, tú que estás en internet, ¿qué doctrina estás recibiendo? Porque mi responsabilidad como pastor es predicarte la verdad. Tu responsabilidad como oveja, como oyente, es saber qué es lo que estás oyendo. Ay, es que monividente, doctrinas de demonios. Ay, es que pare de mentir, doctrinas de demonios. Usted tiene que tener cuidado. ¿Sabe usted que hay una doctrina muy popular ahorita en Estados Unidos y aquí en México, que dicen que Satanás y Jesús son hermanos? Es una doctrina de demonios esa. ¿Y sabe qué, hermanos? Hay mucha gente que sigue esas doctrinas. Usted puede ir a internet y buscar ahí en YouTube, ¿verdad? Y va a encontrar a una mujer que dice que ella es Cristo, la esposa de Dios. Oye, imagínense, cuando la palabra es clara y nos dice que Dios envió a su único hijo, no única esposa, a su único hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Y esa mujer que dice que es Cristo encarnado y que además es la esposa de Dios. Hermanos, el último dato que yo tuve es que tenía una iglesia de 100,000 miembros. 100,000 personas en toda América Latina y parte de Estados Unidos siguen a esa loca mujer. Hay otra, ¿verdad?, que le saca el dinero por montones a la gente. Dice, el dinero habla, y se pone un billete de, no sé si de $20 o de cuántos dólares en el oído, y dice, habla despacito, ustedes, porque no, después no lo dejan oír. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estás escuchando tú? Uno de mis hermanos me decía el otro día, no, yo estoy oyendo al padre, no sé qué me dijo. Unas palabrotas, hermanos, que se avientan en el púlpito. En un lugar santo, se supone que es un lugar santo. Un lugar limpio, un lugar puro. Que no se supone que eso es un altar en una iglesia. El lugar más santo de la iglesia es el altar, ¿sí o no? Ah, pero aquel hombre habla unas palabrotas, hermano. Otorrinolaringólogo le queda corta. Y dice mi hermano, no, a mí me gusta mucho cómo habla, porque él sí habla como yo, que no sé qué tanto, pues así como tú, igual se van a ir al infierno los dos. Es la verdad. Tenemos que tener cuidado de lo que estamos oyendo. Queremos guardar nuestra salvación, queremos cuidarla. Tengamos cuidado de lo que oímos, hermano. Mire, yo me puedo parar a predicar en cualquier parte, y cualquiera se puede parar a predicar en cualquier parte. Pero si nuestra predicación no está conforme a las Escrituras, hermano, tiene usted que desechar lo que no está conforme a las Escrituras. La palabra de Dios dice, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Hermano, si yo estoy predicando algo que no está conforme a la palabra de Dios, usted tiene que desecharlo. Lo estoy explicando, usted no tiene por qué recibir aquello que no está conforme a la palabra. Pero si hay algo conforme a la palabra que a usted no le gusta, pero está conforme a la palabra, entonces no hay vuelta de hoja. Es Dios hablando a su vida. Y tenemos que recibirlo. Debemos tener cuidado de la doctrina y aferrarnos a ella para no perder la salvación que tenemos. Lo acabo de leer. Vuestro adversario el diablo anda alrededor, buscando alrededor a quien devorar. Y dice la palabra en Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Hermanos amados, hemos recibido una salvación muy grande. Dios nos ha bendecido, nos ha regalado el perdón de nuestros pecados, pagando el precio que usted y yo nunca jamás podríamos pagar.
Así que hoy nosotros necesitamos entender, estamos en la fe, soy salvo, y si soy salvo, le he dado el valor a mi salvación, el valor que tiene. Verdaderamente he meditado, he razonado, he entendido que yo jamás podría pagar mi propia salvación. Y si no puedo pagar mi salvación, ¿podré pagar la de mis hijos? ¿La de mi esposa? Si no puedo con la mía. Debemos tener cuidado, hermanos, de la doctrina que escuchamos. Debemos entender el valor que la palabra nos da en cuanto a la salvación, hermanos. Sin duda alguna, la posesión más valiosa que el hombre tiene o puede llegar a tener es la salvación. Es el perdón de sus pecados. Más que la casa, más que el carro, más que las joyas, más que los joyos. El don más precioso que podemos tener, la posesión más valiosa, es la salvación. Nunca jamás, hermanos, podríamos pagarla con nada, por lo que solamente nos queda recibirla con fe. Y una vez que la hemos recibido, debemos protegerla con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, uñas y dientes, hermanos. Podemos hacerlo, hermanos, dándole el valor que tiene, teniendo temor de Dios al entender que su palabra se cumple, para bien o para mal. Y cuidando la doctrina, hermanos, cuidando lo que oímos, teniendo cuidado a quién le prestamos atención, a quién escuchamos. Hay lenguas lisonjeras, hermanos, que se mueven a veces en las iglesias para poner a la iglesia unos contra otros. Tengamos cuidado lo que oímos, tengamos cuidado a quién oímos. Que Dios nos ayude, hermanos, a permanecer firmes en la sana doctrina. Que Dios nos ayude, hermanos, a permanecer firmes en el temor a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a permanecer firmes dándole el valor a nuestra salvación, el valor que verdaderamente tiene. ¿Quiere ponerse de pie, hermano? Dios y Padre, he predicado tu palabra, Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra que has dado a nuestras vidas. Ayúdanos. Ayúdanos a darle el valor a la salvación, Señor, el valor que realmente tiene, Señor. Porque la salvación no tiene precio, tiene valor. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender que tu palabra es firme y que debemos tener cuidado de lo que oímos, Señor. Para que no seamos arrastrados por doctrinas de demonios, Padre. Para que no seamos arrastrados lejos de tu gracia y misericordia por una doctrina equivocada, Señor. Tu palabra dice, Señor, allá en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque no queremos ser desechados, porque no queremos que te olvides de nuestros hijos, porque no queremos olvidar, Señor, tu ley. En el nombre de Jesús, Padre, aquí estamos. Pongo en tus manos, Señor, a cada uno de nosotros que estamos aquí, y pongo en tus manos a cada uno de los vecinos que han escuchado tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, habla a sus corazones, habla a los nuestros, Señor, y ayúdanos a mantenernos firmes en la salvación que tú nos has dado, y aquellos que todavía no la han recibido, Señor, yo los pongo en tus manos, rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre sus vidas y quebrantes todo yugo de pecado, toda cadena de maldad, Señor, en el nombre de Jesús, y sea tu nombre glorificado en todos y cada uno de ellos, para gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén. Pues solamente nos queda despedirnos, hermanos. Les esperamos el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Mañana los jóvenes en el templo a las 8. Y los hermanos que van al prebautismal el sábado a las 6 de la tarde. Y el domingo, hermanos, nos vemos con el favor de Dios en la escuela dominical y nuestro culto a las 11 y 12 respectivamente, ahí en el templo. Que Dios me los bendiga, hermanos. Amén.